México está frente a una decisión que podría cambiar durante décadas su relación energética con Estados Unidos. Y Claudia Sheinbaum acaba de mover una pieza que toca directamente uno de los puntos más vulnerables del país. México importa alrededor del 75% del gas natural que consume. Una dependencia enorme para una economía donde el gas es fundamental para generar electricidad, mantener funcionando industrias y sostener buena parte de la actividad productiva. Pero Sheinbaum no está proponiendo simplemente perforar más. Su movimiento es mucho más calculado. El gobierno decidió abrir la evaluación científica del potencial de gas natural no convencional que existe bajo territorio mexicano. El objetivo político es evidente: reducir la dependencia del exterior y fortalecer la soberanía energética. Pero inmediatamente apareció la gran contradicción. Para extraer ese gas se necesitan técnicas complejas, grandes cantidades de agua y condiciones ambientales extremadamente delicadas, y ahí Sheinbaum puso una línea roja. No se utilizará agua dulce destinada a las comunidades, la agricultura o la ganadería. No habrá explotación automática. Y tampoco todas las regiones recibirán luz verde. De hecho, una de las primeras recomendaciones científicas fue contundente: prohibir el aprovechamiento de gas no convencional en la cuenca Tampico-Misantla debido a sus condiciones ambientales y sociales. Sheinbaum aceptó esa recomendación, pero en otras regiones, particularmente Sabinas, Burro Picachos y Burgos, la puerta permanece abierta. Primero deberán perforarse pozos de investigación para comprobar si existe suficiente agua salada a gran profundidad. Después tendrá que demostrarse que esas formaciones están hidráulicamente separadas de los acuíferos de agua dulce. Y todavía quedará otra pregunta decisiva. ¿Existe realmente suficiente gas aprovechable para justificar todo el proyecto? Aquí comienza la verdadera apuesta política de Sheinbaum, porque su gobierno intenta construir una fórmula difícil: más soberanía energética sin presentar la protección ambiental como el precio que México debe pagar por conseguirla. Incluso si México aumenta las energías renovables, mejora la eficiencia energética, reduce la quema de gas e incrementa la producción convencional, los expertos advierten que eso todavía no sería suficiente para alcanzar la soberanía energética. Por eso el gas no convencional ha entrado en la ecuación. Pero entrar en la ecuación no significa tener autorización para explotarlo. Significa comenzar a demostrar, paso por paso, si México puede utilizarlo sin poner en riesgo aquello que intenta proteger. Y precisamente ahí aparece la pregunta que puede definir toda esta estrategia. ¿Está Sheinbaum preparando una nueva etapa energética para México? ¿O los límites científicos y ambientales terminarán cerrando una puerta que apenas acaba de abrir? La respuesta dependerá de lo que ocurra bajo tierra, pero sus consecuencias podrían sentirse mucho más arriba, en el equilibrio energético, económico y político de México. Para entender la dimensión de la decisión de Claudia Sheinbaum, hay que mirar primero el punto exacto donde se encuentra México. El país consume aproximadamente 1.000 millones de pies cúbicos de gas natural cada día. Y el problema no es solamente cuánto consume, es para qué lo necesita. Cerca del 58% se destina a la generación eléctrica. Otro 19% corresponde al autoconsumo de Pemex. La industria representa alrededor del 12%, mientras que hogares y comercios concentran aproximadamente el 11%. Eso significa que el gas natural no ocupa un lugar secundario dentro de la economía mexicana. Está conectado directamente con la electricidad, la producción industrial y la estabilidad del sistema energético. Y aquí aparece la vulnerabilidad. México produce apenas una fracción de lo que necesita. Alrededor del 75% del gas consumido proviene del exterior, principalmente de Estados Unidos. La evolución histórica muestra hasta qué punto cambió el equilibrio. Alrededor de 2010, las importaciones representaban aproximadamente el 21% del consumo. Hoy esa proporción ronda el 75%. No fue un salto repentino, fue una dependencia construida año tras año. Y existe otro dato todavía más revelador. Aproximadamente el 93% del gas que México importa proviene precisamente de yacimientos no convencionales estadounidenses. En otras palabras,
México ya consume masivamente gas producido mediante tecnologías que ahora está evaluando utilizar dentro de su propio territorio. Esa contradicción coloca a Sheinbaum frente a una decisión políticamente incómoda. México puede continuar comprando ese recurso fuera del país, o puede estudiar si una parte de esa producción puede realizarse dentro de México bajo reglas diferentes. Pero Sheinbaum no está planteando esa elección como una carrera inmediata hacia la extracción. Su estrategia tiene varias capas. La primera es acelerar las fuentes renovables de generación eléctrica. La segunda es reducir la demanda mediante programas de eficiencia energética. Los cálculos presentados por el comité científico indican que esas medidas podrían reducir hasta alrededor de 500 millones de pies cúbicos diarios del consumo proyectado. La tercera capa involucra directamente a Pemex. México todavía puede incrementar la producción convencional y, al mismo tiempo, reducir el gas que actualmente se quema en los campos petroleros. Los expertos consideran que existe un margen considerable para recuperar producción nacional mediante esas vías. Pero entonces apareció el dato que cambia toda la discusión, incluso combinando renovables, eficiencia energética, reducción de la quema y mayor producción convencional. México todavía tendría que importar gas. La dependencia disminuiría, pero no desaparecería. Y esa conclusión explica por qué Sheinbaum permitió avanzar hacia la evaluación del recurso más controvertido, los yacimientos no convencionales. El potencial prospectivo presentado por los especialistas alcanza aproximadamente 141,5 billones de pies cúbicos, concentrados principalmente en Burgos, Sabinas, Burro, Picachos y Tampico, Misantla. Pero potencial no significa reservas comprobadas. Y Sheinbaum parece haber construido su estrategia precisamente alrededor de esa diferencia. Antes de convertir una estimación geológica en una política energética, quiere obligar al proyecto a superar una cadena de filtros: viabilidad geológica, disponibilidad de agua salada, protección de acuíferos, impacto ambiental, aceptación social, tecnología y, finalmente, viabilidad económica. Eso modifica el centro político de la discusión. La pregunta deja de ser simplemente si el gobierno está a favor o en contra del gas no convencional. La pregunta pasa a ser bajo qué condiciones estaría dispuesto a permitirlo. Y algunas condiciones ya provocaron decisiones concretas. Tampico Misantla representa el ejemplo más claro. Los expertos señalaron la densidad poblacional, a la presencia de comunidades indígenas y el valor ambiental, social y cultural de esos territorios. La recomendación fue no avanzar allí. Sheinbaum respondió aceptando la prohibición propuesta. Eso envía dos mensajes simultáneos. A los sectores que buscan mayor producción energética, les dice que el gobierno está dispuesto a estudiar nuevas fuentes nacionales. A quienes temen sus impactos, les dice que no todas las reservas potenciales serán consideradas explotables. Es una posición políticamente compleja porque intenta mantener abiertos dos objetivos que pueden entrar en conflicto: soberanía energética y protección territorial. Y Sheinbaum agregó todavía otro elemento. La decisión no quedará exclusivamente dentro del gobierno. Un grupo de 54 científicos, tecnólogos y especialistas seguirá acompañando el proceso. Los resultados deberán hacerse públicos. Las comunidades deberán ser consultadas antes de cualquier producción. Y el gobierno pretende regresar periódicamente a informar sobre los avances. Esto también es estrategia política, porque cuanto más controvertida puede volverse una decisión, mayor importancia adquiere quien carga con la evidencia que la justifica. Sheinbaum está intentando colocar esa evidencia antes de la decisión definitiva. Pero el siguiente movimiento será mucho más delicado, porque una cosa es discutir escenarios, mapas y recursos prospectivos, y otra muy distinta es comenzar a perforar para descubrir si las condiciones que sostienen toda esta estrategia realmente existen bajo el territorio mexicano. El momento más delicado de la estrategia de Claudia Sheinbaum comienza cuando la discusión deja de girar alrededor de cuánto gas tiene México y entra en un terreno mucho más sensible: qué estaría dispuesto a arriesgar el país para extraerlo. Porque el gas no convencional no fluye como el gas de los yacimientos tradicionales.
Está atrapado en formaciones de muy baja permeabilidad. Para liberarlo se requieren perforaciones horizontales y fracturamiento de la roca mediante fluidos sometidos a grandes presiones. Y eso coloca inmediatamente al agua en el centro del conflicto. Los especialistas convocados por el gobierno estimaron que un solo pozo de fracturamiento hidráulico puede requerir entre 50 0 y 000 metros cúbicos de agua. En regiones del norte mexicano, donde el agua superficial es escasa y los acuíferos sostienen a ciudades, agricultura, ganadería y ecosistemas, ese número cambia completamente la discusión. Sheinbaum lo entendió. Por eso aceptó una condición que puede determinar si el proyecto avanza o muere antes de comenzar. Agua dulce. No. Ni agua superficial comprometida, ni agua subterránea utilizada por las comunidades. La alternativa planteada por los científicos es utilizar agua salada localizada en formaciones profundas, aproximadamente entre 0 y 500 metros bajo tierra. Pero aquí surge el primer gran obstáculo. Todavía hay que demostrar que esa agua existe en cantidades suficientes exactamente donde sería necesaria. Y por eso el gobierno pretende iniciar pozos de investigación hidrogeológica. No serían todavía pozos destinados a producir gas. Su función sería llegar hasta esas formaciones profundas, tomar muestras, determinar volúmenes y analizar las características del agua. Pero incluso encontrar agua salada no sería suficiente. Los científicos establecieron una segunda condición. Hay que demostrar que esas formaciones profundas están hidráulicamente desconectadas de los acuíferos de agua dulce situados más cerca de la superficie. Si existe comunicación entre ambos sistemas, aparece el riesgo de afectar precisamente el recurso que Sheinbaum ha colocado como intocable. Y entonces el proyecto podría detenerse. Aquí está la diferencia estratégica. El gobierno no está diciendo encontramos gas, vamos a extraerlo. Está diciendo demuestren primero que existe una forma aceptable de hacerlo. Y cada nueva condición abre otra posibilidad de que el proceso sea rechazado. Además, el agua utilizada tendría que entrar en un sistema de reutilización. La recomendación científica plantea reciclar al menos el 75% del agua empleada. También exige evitar químicos altamente tóxicos, utilizar sistemas cerrados para manejar el agua de retorno y publicar la información sobre aditivos, volúmenes y tratamiento. La transparencia deja así de ser solamente un discurso político. Se convierte en una condición para intentar construir legitimidad alrededor de una actividad que inevitablemente provocará resistencia. Y esa resistencia ya aparece en el mapa. Tampico-Misantla quedó prácticamente fuera del juego. No porque allí no exista potencial, sino porque el costo social y ambiental fue considerado demasiado elevado. Es una zona con alta densidad poblacional, presencia indígena y comunidades profundamente vinculadas al territorio, además de ecosistemas de gran valor. Sheinbaum aceptó la recomendación de prohibir allí las actividades de aprovechamiento no convencional. Pero Burgos y Sabinas Burro Picachos siguen bajo evaluación. Eso crea una frontera política muy clara. México ya no está discutiendo solamente si debe explotar gas no convencional. Está comenzando a decidir dónde ni siquiera está dispuesto a intentarlo. ¿Y dónde podría hacerlo únicamente después de demostrar que las condiciones científicas, ambientales y sociales lo permiten? Pero todavía falta un filtro capaz de derribar todo lo anterior. El económico, porque aunque exista agua salada, aunque los acuíferos puedan protegerse y aunque las reservas finalmente sean confirmadas, Sheinbaum todavía tendrá que responder una pregunta brutalmente sencilla. ¿Puede México producir ese gas a un costo que realmente tenga sentido? Y cuando esa pregunta entre de lleno en la discusión, la estrategia energética se convertirá también en una prueba política. Aquí es donde la estrategia de Claudia Sheinbaum empieza a mostrar su verdadera arquitectura. Porque sería demasiado simple interpretar todo esto como un giro hacia el gas no convencional. No es exactamente eso. Sheinbaum está construyendo una secuencia de decisiones en la que cada paso depende del anterior. Primero, México debe acelerar las energías renovables. Segundo, debe utilizar la energía de manera más eficiente.
Tercero, Pemex debe aprovechar mejor el gas convencional y reducir la quema del recurso en los campos petroleros. Y solamente después aparece la posibilidad de evaluar los yacimientos no convencionales. El orden importa. Políticamente, permite a Sheinbaum presentar esta opción no como el centro de su estrategia energética, sino como una herramienta adicional dentro de una estrategia mucho más amplia para reducir la dependencia exterior. Y los números explican por qué esa herramienta permanece sobre la mesa. La producción nacional actual cubre aproximadamente una cuarta parte del consumo, incluso aumentando la producción convencional y aplicando medidas de eficiencia. Los cálculos presentados por los especialistas indican que México seguiría necesitando importaciones, es decir, existe una brecha que las medidas tradicionales no consiguen cerrar completamente. Y mientras esa brecha exista, también existirá una vulnerabilidad estratégica. México depende fundamentalmente del gas estadounidense, pero además existe una paradoja difícil de ignorar. La inmensa mayoría del gas que México compra a Estados Unidos proviene de yacimientos no convencionales. Así que México ya depende de ese tipo de gas. La diferencia es que actualmente paga para recibirlo desde el otro lado de la frontera. Ahí está uno de los puntos más importantes para entender el cálculo de Sheinbaum. Si el país decide no evaluar sus propios recursos, la dependencia continúa. Si decide evaluarlos sin controles suficientes, puede abrir un conflicto ambiental y social enorme. Por eso su respuesta ha sido colocar una serie de filtros entre el recurso y su eventual explotación. Y esos filtros también distribuyen el riesgo político. Sheinbaum convocó a 54 especialistas de distintas disciplinas, no solamente expertos petroleros, también científicos vinculados al agua, medio ambiente, planeación, ingeniería y evaluación de impactos sociales. El grupo fue dividido en comisiones para estudiar ingeniería, disponibilidad de agua, impactos y viabilidad económica y social. Además, participaron instituciones como la Secretaría de Energía, Pemex, Conagua y las autoridades ambientales, mientras se revisaban experiencias de Estados Unidos, Canadá y Argentina. ¿Qué consigue Sheinbaum con esta estructura? Primero, evita convertir la decisión en una orden política unilateral. Segundo, obliga a que cada avance pueda justificarse mediante evidencia. Y tercero, mantiene abierta la posibilidad de detener el proyecto sin presentar ese retroceso necesariamente como una derrota. Si no existe agua salada suficiente, se detiene. Si existe conexión hidráulica con acuíferos de agua dulce, se detiene. Si no existen reservas económicamente aprovechables, la ecuación cambia. Si el impacto ambiental resulta excesivo, se restringe. Si una región presenta condiciones sociales incompatibles, puede prohibirse. Como ya ocurrió con Tampico-Misantla, es una estrategia de puertas sucesivas, y ninguna se abre automáticamente. Pero hay otra dimensión. Sheinbaum quiere que la información sea pública. Su propuesta es informar periódicamente sobre los resultados y colocar los estudios a disposición de la población mediante plataformas vinculadas con las instituciones responsables de energía, ciencia y tecnología. También aceptó que antes de iniciar cualquier producción exista una consulta previa e informada en las comunidades involucradas. Eso eleva el costo político de cualquier intento de acelerar el proceso sin evidencia. Pero al mismo tiempo puede darle al gobierno una defensa mucho más fuerte si finalmente decide avanzar, porque entonces podría argumentar que no fue una decisión tomada primero para buscar después una justificación. La evidencia habría sido construida antes. Ese detalle es crucial. Sheinbaum está intentando controlar no solamente el resultado, sino también el procedimiento que conduce al resultado. Y en política, el procedimiento puede definir la legitimidad de una decisión tan profundamente como la decisión misma. Pero todavía existe un adversario que ningún comité científico puede eliminar: el mercado. Durante la conferencia surgió precisamente la pregunta sobre los precios. Si producir gas no convencional en México resulta demasiado caro frente al gas importado, ¿qué sentido económico tendría hacerlo?
La respuesta de Sheinbaum fue prudente. La factibilidad económica todavía debe estudiarse. Eso revela que el objetivo no consiste simplemente en sustituir cada molécula importada por una producida dentro del país. La propia presidenta reconoció que incluso con producción no convencional México podría continuar importando gas estadounidense. El objetivo real es reducir la dependencia. Y esa diferencia cambia completamente la estrategia. La soberanía energética que Sheinbaum está planteando no necesariamente significa autosuficiencia absoluta. Significa reducir una concentración de riesgo, tener más alternativas, aumentar la capacidad nacional y evitar que una parte tan crítica del sistema energético dependa casi exclusivamente de una fuente externa. Pero cuanto más avance el proceso, más difícil será mantener unidos todos esos objetivos, porque llegará un momento en que las pruebas científicas producirán resultados concretos. Habrá lugares donde el agua salada exista, otros donde quizá no. Habrá recursos que puedan convertirse en reservas y otros que quedarán solamente sobre el papel. Entonces Sheinbaum tendrá que pasar de administrar posibilidades a tomar decisiones. Y ahí comenzará la fase más peligrosa, porque cada sí puede provocar resistencia, cada no puede limitar la ambición energética, y cada decisión tendrá que demostrar que la promesa de soberanía no terminó sacrificando las condiciones que hicieron políticamente posible plantearla. Si la estrategia de Claudia Sheinbaum supera las primeras pruebas científicas, México entrará en una etapa mucho más compleja, porque encontrar agua salada no resolverá el problema. Confirmar reservas tampoco. Esos resultados solamente abrirían la puerta a decisiones mayores. Y la primera consecuencia estaría directamente relacionada con Estados Unidos. Hoy México importa aproximadamente el 75% del gas natural que consume, principalmente desde su vecino del norte. Eso significa que cualquier incremento significativo de la producción nacional podría reducir gradualmente esa exposición, no necesariamente eliminarla. Sheinbaum fue clara sobre este punto. Incluso si México llega a aprovechar parte de sus recursos no convencionales, el país podría seguir comprando gas estadounidense. Por tanto, la estrategia no debe interpretarse como una ruptura energética con Estados Unidos. Es una estrategia de diversificación y reducción de dependencia, y esa diferencia es fundamental. El gobierno no necesita sustituir todas las importaciones para modificar el equilibrio. Reducirlas ya significaría ampliar el margen de maniobra energético del país, pero ese posible beneficio viene acompañado de un desafío enorme. México tendría que demostrar que puede desarrollar una industria técnicamente compleja sin reproducir los problemas ambientales asociados históricamente al fracturamiento hidráulico. Por eso las condiciones planteadas son tan exigentes. No utilizar agua dulce, confirmar previamente la disponibilidad de agua salada profunda, demostrar la separación hidráulica respecto de los acuíferos utilizados por la población, reciclar al menos el 75% del agua empleada, evitar sustancias altamente tóxicas, monitorear permanentemente la calidad del agua superficial y subterránea, y mantener vigilancia científica externa e independiente. Cada condición aumenta la protección, pero también puede aumentar costos. Y ahí surge una tensión que tarde o temprano llegará al escritorio de Sheinbaum. Cuanto más estrictas sean las medidas ambientales, más exigente puede volverse la viabilidad económica. Si el gas mexicano termina siendo considerablemente más caro que el gas importado, el argumento de soberanía energética tendrá que enfrentarse al argumento del costo. ¿Qué vale más? ¿Comprar un recurso más barato en el exterior o pagar más para reducir una dependencia considerada estratégica? Todavía no existe una respuesta definitiva en el proceso presentado. Precisamente por eso los especialistas deberán analizar la factibilidad económica antes de que pueda tomarse una decisión de producción, y ese filtro puede convertirse en uno de los más importantes de todos. Pero existe otro frente todavía más sensible: las comunidades. Sheinbaum aceptó que cualquier eventual producción debe estar precedida por consultas informadas en las zonas de influencia. Eso significa que el proyecto no dependerá exclusivamente de geólogos, ingenieros o economistas. También tendrá una dimensión territorial.
Y el precedente de Tampico-Misantla demuestra que esa dimensión puede cerrar completamente una región. Allí, el potencial energético quedó subordinado a las condiciones ambientales, culturales y sociales. La recomendación científica fue prohibir la actividad no convencional. Sheinbaum la aceptó. Ahora imagine lo que ocurriría si las evaluaciones en Burgos o Sabinas Burro Picachos ofrecen resultados positivos. El debate cambiaría inmediatamente. Ya no se discutiría una posibilidad abstracta. Se discutirían pozos concretos, territorios concretos, volúmenes concretos, comunidades concretas y beneficios económicos concretos. Los especialistas incluso recomendaron desarrollar cadenas de proveeduría local, fomentar empleos regionales y aumentar el contenido nacional. Eso podría generar apoyo, pero al mismo tiempo, cualquier preocupación sobre el agua, la actividad sísmica, los ecosistemas o el uso del territorio podría generar oposición. Ahí la estrategia de transparencia de Sheinbaum será puesta a prueba. Prometer información pública antes de perforar es relativamente sencillo. Mantener esa transparencia cuando los resultados comiencen a producir intereses económicos y presiones políticas será mucho más difícil. Y Sheinbaum ya estableció un mecanismo que aumenta sus propias obligaciones. El gobierno pretende informar periódicamente sobre los avances. Los estudios deberán ponerse a disposición del público. Los expertos continuarán acompañando el proceso. Eso significa que cada nueva evidencia puede convertirse también en un momento político. Si se encuentra agua salada, surgirá la pregunta sobre el siguiente paso. Si no se encuentra, habrá que explicar por qué esa ruta se cierra. Si aparecen reservas importantes, aumentará la presión para aprovecharlas. Si los costos son demasiado altos, aparecerá la pregunta de si la soberanía justifica el gasto. Sheinbaum está construyendo, en otras palabras, una estrategia que avanzará bajo escrutinio permanente, y quizá esa sea precisamente su apuesta. No anunciar primero una revolución energética y descubrir después sus límites, sino descubrir primero los límites y decidir después hasta dónde puede llegar la revolución. Porque el futuro de esta política no depende únicamente de cuánto gas exista bajo México. Depende de algo mucho más difícil de medir. ¿Hasta qué punto Claudia Sheinbaum puede equilibrar soberanía, costo, agua, comunidades, medio ambiente y seguridad energética sin permitir que uno de esos elementos destruya a los demás? Los próximos estudios comenzarán a responderlo. Y cuando lleguen esos resultados, México dejará atrás la fase de las hipótesis. Entonces llegará el momento en que Sheinbaum tendrá que decidir qué hacer con aquello que la ciencia encuentre. Claudia Sheinbaum todavía no ha decidido explotar masivamente el gas no convencional de México. Y precisamente ahí está el punto más importante de toda esta historia. Lo que ha hecho es construir el camino para descubrir si México realmente tiene una alternativa viable frente a una dependencia energética que se volvió estructural. El país importa alrededor del 75% del gas natural que consume. Pero Sheinbaum tampoco está planteando que la soberanía energética consista simplemente en perforar más pozos. Primero vienen las energías renovables. Después, la eficiencia energética. También el aprovechamiento del gas que hoy se quema y una mayor producción convencional. Y solamente entonces aparece el gas no convencional, rodeado de condiciones científicas, ambientales, económicas y sociales. La siguiente prueba será decisiva. México deberá comprobar si existe suficiente agua salada profunda en las regiones consideradas para evaluación. Si esa agua no existe, Sheinbaum ya dejó clara la consecuencia, la posibilidad de explotación puede cerrarse. Si existe, todavía habrá que demostrar que está desconectada de los acuíferos de agua dulce. Después habrá que confirmar las reservas, calcular los costos, evaluar las tecnologías, consultar a las comunidades y mantener vigilancia científica independiente. Cada filtro puede abrir una puerta, pero también puede cerrarla. Ese es el riesgo de la estrategia y, al mismo tiempo, su principal característica. Sheinbaum no está prometiendo que México utilizará necesariamente esos recursos.
Está intentando determinar hasta dónde puede avanzar sin abandonar las condiciones que ha establecido públicamente. Y dentro de unos meses, cuando los especialistas regresen con nueva evidencia, la discusión podría cambiar por completo, porque entonces ya no estaremos hablando solamente de posibilidades. Podríamos estar hablando de lugares específicos donde México sí puede avanzar, o de territorios donde tendrá que detenerse. La gran pregunta será entonces inevitable. ¿Puede Claudia Sheinbaum reducir una dependencia energética construida durante años sin crear a cambio una nueva dependencia sobre recursos naturales que México no puede permitirse comprometer? La respuesta todavía está bajo tierra, pero la decisión final estará sobre el escritorio de la presidenta. Y cuando llegue ese momento, México descubrirá si esta estrategia fue solamente una evaluación científica o el comienzo de una transformación mucho más profunda de su soberanía energética. Si quieren entender hacia dónde puede llevar esta decisión al país, habrá que observar el próximo movimiento de Sheinbaum, porque esta vez, encontrar gas será apenas el principio.